una bienvenida muy especial a mi canal por ser esta la noche más mágica del año. Hoy es 5 de enero y en España y muchos países celebramos la noche de los Reyes Magos. En este vídeo, en el que espero que te relajes mucho, te voy a contar un poquito la historia de los Reyes Magos, pero te voy a hablar de ella basándome en una de mis representaciones favoritas de la historia, que es este mosaico que te pongo por aquí. Este de aquí es el mosaico de la adoración de los magos que puedes ver si visitas la Basílica de San Apolinar el Nuevo en la ciudad italiana de Ravenna, o como dicen en italiano, Ravenna, con dos N's. Ravenna es una ciudad que se encuentra en la costa este de Italia y es una ciudad que no forma parte de los grandes itinerarios turísticos de Italia. Por suerte, si ves este vídeo, no la masifiques, por favor. Pero es una ciudad encantadora, sobre todo por las joyas arquitectónicas, escultóricas y pictóricas que conserva. Así que en esta noche te voy a dar una mini clase de historia del arte en ASMR. No sé si conoces bien la historia de los 3 Reyes Magos o de los magos de Oriente. En España, los niños y niñas esperan recibir esta noche del 5 de enero un montón de regalos que los Reyes Magos, que llamamos Melchor, Gaspar y Baltasar, traen desde Oriente. Según nuestras tradiciones, los Reyes Magos vienen en camello desde lejanas tierras de Asia Central y también de Oriente Próximo. La historia de los Reyes Magos la encontramos en uno de los evangelios canónicos, que es el Evangelio de San Mateo. Pero la descripción que San Mateo hace en el Evangelio de esta adoración de los magos o de los sabios de Oriente, dependiendo de la traducción del Evangelio, es muy escueta. Según la ortodoxia católica de la Iglesia Católica, hay cuatro evangelios canónicos: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Luego tenemos los famosos evangelios apócrifos, que son aquellos textos, documentos, escritos y leyendas que cuentan y narran episodios de la vida de Jesús de Nazaret o de la Virgen María, entre otros personajes, pero que la Iglesia Católica no los considera relatos oficiales. Sin embargo, los evangelios apócrifos para las historiadoras e historiadores del arte son muy útiles porque eran textos que circulaban entre la población, eran conocidos, y muchas representaciones artísticas que encontramos en los edificios tardorromanos, medievales, también en la época moderna, se basan en estos relatos apócrifos. Así que los evangelios apócrifos realmente no son tan desconocidos ni contienen historias ocultas que la Iglesia quiera esconder, sino que la Iglesia no los considera los relatos oficiales. Sin embargo, los oficiales
os haré un vídeo profundizando mucho más en estas cuestiones. Como os decía, esta adoración de los magos, os la vuelvo a poner por aquí, de la iglesia de San Apolinar el Nuevo en Rávena. Es una de mis favoritas por su calidad y su belleza estéticas. Este mosaico fue realizado en el siglo VI, una vez que la ciudad de Rávena fue conquistada por el Imperio Romano de Oriente, o más conocido como el Imperio Bizantino, en el año 540. Esta ciudad fue tomada a la monarquía ostrogoda por el emperador Justiniano y la emperatriz Teodora. En el año 505, un poquito antes de la conquista bizantina, Rávena formaba parte de la órbita de los ostrogodos, de la monarquía o de los reyes ostrogodos. Y fueron ellos quienes construyeron y consagraron la primera basílica de San Apolinar el Nuevo. Esta basílica en origen era una capilla adyacente al palacio o al palatium del rey Teodorico. Una vez que la ciudad cae en manos del Imperio Romano de Oriente o de los bizantinos, la basílica se amplió y fue cuando se realizó el mosaico de la adoración de los magos. En esta basílica, si la visitas, vas a encontrar 26 paneles de mosaico absolutamente preciosos, de una calidad y de una belleza extraordinarias. Y en uno de los muros, me parece, si no me equivoco, que es en el muro sur, está esta representación de los Reyes Magos. Bien, esta representación de los Reyes Magos forma parte de un conjunto en el que se representa a una serie de santas mártires que podemos reconocer porque llevan sus nombres encima de la cabeza. Esta procesión se alarga desde la entrada de la basílica hasta el ábside, hasta la parte sagrada de la basílica. Entonces vemos a esas santas. También hay una representación del puerto de clase, del puerto de Rávena, que es preciosa. Y tenemos esta procesión de santas mártires que van también a adorar a una figura de la Theotokos. La Theotokos es la representación, es el nombre griego de la representación de la Virgen María con el niño. En el caso de San Vital de Rávena tenemos una Virgen entronizada, una Virgen que actúa como trono de ese niño Jesús, de ese niño que ha nacido y que se considera, como bien sabéis, el Salvador para la religión católica, para la religión cristiana católica. Sin embargo, tenéis que saber que la primera capilla palatina, donde hoy está San Apolinar el Nuevo, en un principio estaba vinculada al cristianismo arriano, que es otra, una escisión del cristianismo que era característica o que la practicaban los pueblos godos una vez que se habían convertido al cristianismo. Pero cuando Justiniano y Teodora conquistan la ciudad de Rávena, el culto oficial continúa siendo cristiano, pero lo que tenemos es el culto cristiano imperial, la ortodoxia propia del Imperio Romano de Oriente o la ortodoxia bizantina. De modo que cambian un poquito las cosas. Progresivamente la población se va a ir adscribiendo a este culto cristiano, y es en este contexto en el que tenemos esta representación de las santas mártires, de la adoración de los Reyes Magos o de la Epifanía, que es ese reconocimiento de los sabios de Oriente a la divinidad de Cristo, porque la divinidad de Cristo era algo muy discutido también por la ortodoxia cristiana, pero de esto hablaremos en otro vídeo. Como os decía, tenemos a las santas mártires, la adoración de los magos y la Virgen, la Theotokos, la Madre de Dios,
sostiene a ese niño Jesús al que van a adorar. Como veis, esta es una de las bases de la Navidad, o de la Navidad tal y como la celebramos en muchos países de Europa, y también como la celebran algunas comunidades cristianas en Oriente, y por supuesto también en América Latina, en Sudamérica y en Centroamérica. Bueno, esta adoración de los magos es mi favorita porque es una representación que, os la pongo otra vez, que os llamará la atención, porque los tres magos son blancos. Hoy en día, en las cabalgatas, en las representaciones más conocidas de los Reyes Magos, tenemos a Melchor, que es el rey con la barba blanca, que sería el más anciano. Tenemos a Gaspar, que como dicen es el del medio, el rey del medio. Suele ser el que menos gusta, pero yo tengo que decir que Gaspar es mi favorito, que es un hombre de mediana edad con la barba normalmente marrón, un poquito más joven. Y el tercero suele ser negro, de etnia negra, y se relaciona con Baltasar, que suele ser el rey favorito de todos los niños y niñas. Esto es maravilloso. Así que solemos tener esta representación más moderna de los Reyes Magos, pero como veis en esta del siglo VI, no tenemos un rey negro, tenemos a tres personajes blancos. Bueno, esto sucede porque el rey negro o de etnia negra empieza a representarse en el siglo XIV por una serie de cambios teológicos que ya comentaremos en otro vídeo. Entonces, a partir del siglo XIV se añade un rey negro porque se incorpora África como uno de los territorios que configuran el mundo. Entonces, el sentido de esta epifanía, como os digo, es el reconocimiento de la divinidad de Cristo representado en el niño Jesús. Y en estos primeros tiempos, uno de los reyes procedía de Persia, el otro de India y el otro de Arabia. Pero a partir del siglo XIV van a proceder de Persia, de India y de África, y por eso se añade un rey negro. Vale, ya os contaré más adelante por qué sucede esto. Pero el caso es que en las primeras representaciones de los magos de Oriente a veces no tenemos tres, a veces tenemos cinco, a veces tenemos dos. Pero sí que quiero indicaros que la representación más antigua de la adoración de los magos la tenemos en Roma, en el contexto de las catacumbas cristianas tardoantiguas. Y digo tardoantiguas porque ya no decimos paleocristiano, sino que el cristianismo surge en el seno del Imperio Romano, de la tardorromanidad, y por lo tanto es de época tardorromana. No hace falta utilizar otro concepto más para definir esto. Así que en las catacumbas de Priscila es donde tenemos en uno de los arcos una representación de los tres magos adorando a una virgen que sostiene a un niño. Es una virgen un poquito más, una Virgen María un poquito más comunicativa. Sin embargo, la que tenemos en Rávena, la que actúa como trono, es una virgen muy hierática, muy seria, que está ahí como representando que ella es la que inicia el ciclo de la salvación, porque ha sido la que ha dado a luz al niño Jesús, a este Salvador de la humanidad, según la ortodoxia cristiana católica y también la ortodoxia bizantina. Así que, como os digo, la primera representación de los magos la tenemos en las catacumbas de Priscila y es del siglo III de nuestra era. Y tenemos esta del siglo VI, que, como os digo, también es muy interesante. Como podéis ver, los Reyes Magos van vestidos con vestiduras muy suntuosas, muy ricas. A mí me encantan los pantalones porque una parece que lleva unas mallas de animal print, o sea, me parecen una fantasía. Y como veis, van tocados con el gorro frigio, que era un gorro típico de los sabios de Oriente Próximo. Y portan regalos. Tradicionalmente se dice que portan oro, incienso y mirra, representando un poco la vida, el incienso también esa transición hacia la adultez, y la mirra que se utilizaba en los rituales funerarios.
no se suponen que son los 3 regalos que los reyes van a ofrecer a el niño Jesús cuando van al portal en la ciudad de Belén, en Palestina. Y otra de las particularidades de esta representación de Rávena de San Apolinar el Nuevo es que en la parte superior, aquí os la pongo otra vez, veis que están escritos por primera vez los nombres de los Reyes Magos, y curiosamente el primero es Gaspar, luego Melchor y luego Baltasar. Pero hoy en día siempre mencionamos a los Reyes Magos como Melchor, Gaspar y Baltasar, es decir, Baltasar siempre es el segundo, pero en este caso es el primero. Y es súper interesante porque en el Evangelio de San Mateo no se mencionan los nombres de los Reyes Magos. Esto procede, estos nombres, de la tradición apócrifa y también de las tradiciones populares y orales sobre la historia de los magos de Oriente. También lo de que fueron guiados por una estrella. No estoy segura de si aparece en el Evangelio de Mateo, esto tendría que comprobarlo, no recuerdo esto, pero el caso es que los nombres propios de los magos de Oriente no aparecen en los evangelios canónicos, sino que aparece en las tradiciones apócrifas y populares. Así que esta es otra particularidad de estos mosaicos o de este mosaico de San Vital de Rávena. Las figuras, cuando uno va, tienen tamaño natural, tienen un tamaño considerable, y también es muy interesante que tanto la procesión de santas, mártires, como los Reyes Magos, como la Virgen entronizada, tienen como un fondo dorado, preciosísimo. Este fondo dorado lo que nos está indicando es que estamos mirando una escena que se encuentra en un plano trascendental, en un plano celestial, ¿de acuerdo? Y además tenemos un fondo, ese fondo dorado, y delante de ese fondo dorado tenemos un muro cuajado de palmeras datileras. La palmera datilera, tanto en la tradición islámica, en el texto coránico, como en la tradición apócrifa, está relacionada con el nacimiento de Jesús de Nazaret, porque, con el nacimiento, con la niñez o la infancia de Jesús. En el caso del Corán tenemos una historia, ya os la comenté, la sura 19 de Mariam, donde se dice que la Virgen María da a luz a Isa, para la tradición católica o cristiana, Jesús de Nazaret; para los musulmanes, el profeta Isa, agarrada al tronco de una palmera datilera. Y además es un árbol que está relacionado con la representación del paraíso. Por lo tanto, el hecho de que aparezcan palmeras datileras aquí nos está confirmando que esta escena se está produciendo en un plano trascendental y celestial. Y en el caso de los evangelios apócrifos, en la historia de la huida a Egipto, hay un momento en el que la Virgen no puede más, está muerta de hambre y de sed, y entonces el niño pequeñito le dice a una palmera datilera que por favor doble su tronco para darle de comer dátiles a su madre y que haga surgir de la tierra agua, porque las palmeras son plantas que localizan el agua con sus raíces. Tened en cuenta que todas estas tradiciones proceden de ambientes bastante áridos, de Oriente Próximo, de la península arábiga, de Egipto, etc., donde las temperaturas son muy elevadas, y todos estos pueblos nómadas que circulaban por allí tenían la palmera como un árbol sagrado relacionado con el paraíso. Primero, porque daba agua, y segundo, porque te da de comer un alimento muy energético que te puede ayudar a sobrevivir en condiciones muy, muy extremas. Así que la palmera es otro de nuestras plantas, iba a decir árbol, pero es una planta, de nuestras plantas favoritas. Así que, como veis, es una representación iconográfica completa que os invito a que vayáis a ver, porque Rávena, gracias a los dioses, todavía no es una ciudad extremadamente turistificada, gentrificada. Así que, al igual que si vais a Roma, pues podéis visitar las catacumbas de Priscila, que seguro que te encantan, y puedes ver una representación de los magos.
esta clase de historia del arte, de la adoración de los magos, en esta noche tan mágica. Espero y deseo que hayas sido muy buena y muy bueno, y que los Reyes Magos esta noche te traigan muchos regalitos y que no te traigan carbón. Nos vemos en un próximo